Amigos, bienvenidos otra vez a Abraham Salazar Estudios y estas cápsulas. El día de hoy pónganse cómodos, quédense, estamos en este bonito lugar, el Café MX, aquí en Morelia, Michoacán, y vamos a hablar sobre un tema especialmente importante en este momento. La violencia en las dinámicas sociales, la violencia en las dinámicas de pareja. Quédense porque vamos a hablar de historia, de religión, vamos a hablar de biología, vamos a hablar de sociedad, de cultura, en fin, quédense, esto va a estar interesante y es muy importante para el desarrollo de la vida del día de hoy. No se pierdan, Abraham Salazar Estudios. Gracias. Hago paro abrupto y les digo buenos días a todos, bienvenidos otra vez a estas cápsulas, a estos programas que les hemos estado preparando desde Abraham Salazar Estudios. En esta ocasión nos venimos aquí a Café MX, precioso lugar, a tener una charla también preciosa con Tao Ashuni, uno de los amigos de batalla en toda esta cuestión del debate constante, del aprendizaje constante, mi maestro ya en varias ocasiones, mi compañero en otras, en fin, ha sido toda una aventura el encuentro, desencuentro y reencuentro constante con él. Buenos días, hermano, ¿cómo estás? Buen día, carnal. Todo súper chido. Muy contento de estar aquí contigo y pues a conversar, ¿no? Temas polémicos, interesantes, profundos en este lugar que te contaba que era una zona arqueológica, ¿no? Y pues está No lo padre sabía, para. incluso Sí, me sí, sí. acabas de dar mucho que estudiar. Sí, está padrísimo porque pues en Morelia hay mucha magia, ¿no? Mucha energía, mucha y toda esta zona de la Félix y demás, que fue donde yo crecí. Ok. Pues muchas veces yo decía, wow, me encantaría dormir en una zona arqueológica, ¿no? Y me di cuenta de que pues toda mi vida dormí en una zona arqueológica. Claro, claro. Al final los lugares donde crecimos nos impactan a niveles que a veces ni cuenta nos dimos, ¿no? Como Claro, tal. Qué sí, sí, interesante sí, esa reflexión. sí, sí. Y de todo lo demás, un gustazo, que qué bien lo dices. O sea, sentarnos a platicar como lo hemos venido haciendo en muchas ocasiones. Me voy a dar el lujo de presumir que he tenido diálogos muy interesantes de manera muy particular con él, porque a veces el discurso más incómodo se habla con las personas que tienen precisamente más chamba en ese sentido, incluso no el que sepa más, sino el que quiera aprender más, porque ese es el que escucha, porque piensas lo que piensas y entonces viene una idea o una antítesis a veces muy interesante cuando la hay, y si no hay un gran acompañamiento de la idea, y eso lo he compartido mucho con él, incluso me lo ha enseñado mucho, porque a veces somos nosotros un poco más puntiagudos, ¿no? Con la idea. El día de hoy vamos a hablar, bueno, vamos a incluir varios temas sobre dinámicas sociales, vamos a intentar hablar mucho sobre este tema que trata como tal él profesionalmente, que es las separaciones de parejas, que es el reencuentro con la sexualidad sagrada, con el camino del taoísmo como tal. En fin, platícanos un poquito de ese dossier de conocimientos y de experiencias que has reunido, ¿no? En el camino para que sepamos por qué estamos hablando de esto contigo, ¿no? Sí, pues me encantó la propuesta que me hiciste de hablar sobre temas de violencia, sobre todo porque pues tú eres abogado, entonces creo que es como un encuentro muy interesante, ¿no? Como un terapeuta con un abogado hablando de violencia, y yo muchas veces te quiero invitar también, ojalá ya lo concretemos para hablar a mis alumnos, alumnas, ¿no? Siento que son temas que cuando queremos salir de la violencia, requerimos soltar la necesidad de tener razón, ¿no? Totalmente, Entonces eso ayuda mucho para, o sea, dice mi maestra Esther Perel, tal vez tengas razón en una pelea, en una discusión de pareja, pero te vas a quedar sin pareja, ¿no? literalmente. Entonces, o tienes razón o tienes pareja, pero las dos juntas va a ser muy difícil. O una relación sumamente violenta, ¿no? O una muy Entonces, consciente también, ¿no? O sea, dejemos a la probabilidad también de que suceda. ajá. Sí, el conflicto cuando nos aferramos a creer tener la razón en una relación de pareja al menos, Totalmente, es que es muy problemático, ¿no? Se está constantemente confrontando, se está constantemente peleando, generando polos, separándose, y eventualmente esa separación se claro. lleva al extremo y pues ya no se puede estar en esa relación. Y eventualmente deriva en violencia también, ¿no? Vivimos en una cultura que tendemos a culpar eh, los efectos, creemos que son las causas, pero en realidad la causa de la violencia es esa confrontación, ¿no? O sea, el origen, lo dice también Marshall Rosenberg en el libro de la comunicación no violenta,
el origen muchas veces de la violencia es creer que tenemos la razón, ¿no? Sí, claro. Entonces eso genera toda una serie de conflictos que yo lo veo en las relaciones de pareja y seguro tú lo has de ver muchísimo también en tu profesión. Pero pues yo vengo mucho desde ahí, ¿no? Primero desde la escuela de la vida, del darme cuenta de que viví mucha violencia en la infancia, en las relaciones de pareja, etcétera, etcétera. Y pues empezar a entender qué mierda estaba pasando, ¿no? Como darme cuenta de Literalmente. que siempre hubo algo en mí que dijo algo no anda bien, no soy yo, ¿no? O sea, afortunadamente, ¿no? Hay mucha gente que sí se va en el yo soy el problema y se hunde, ¿no? Afortunadamente algo en mí, no sé qué, decía no soy yo, ¿no? O sea, hay algo que no anda bien, ¿no? Eso de niño, ¿no? Poco a poco fui investigando que pues vivimos en una cultura sumamente violenta, la familia es violenta, la maternidad es violenta, la paternidad es violenta, en las dinámicas de los hermanos hay mucha violencia, en Oh, las dinámica, claro. instituciones hay mucha violencia, ¿no? En las parejas hay mucha violencia, etcétera, Totalmente. etcétera. Y pues poco a poco en el taoísmo fue que encontré ya después de empezar a elaborar separaciones personales, después de estarme formando en diplomados, cursos, terapias, etcétera, etcétera. En el taoísmo encontré una forma en la que podía estar yo sin religión, sin dioses, y por lo tanto sin esta violencia religiosa fanática, ¿no? Y poder, en el taoísmo la lógica es todo es y no es al mismo tiempo. Exacto. Y en la lógica aristotélica que funda nuestra cultura occidental, eh, todo es o no es y no puede ser al mismo tiempo, ¿no? O Claro. es o no es. Y todo lo vivimos, ¿no? En las relaciones de parejas y o quieres un compromiso o no quieres un compromiso, o me amas o no me amas, ¿no? O es algo realidad o no es, ¿no? Y así tendemos a pensar todo, pero en el taoísmo todo es y no es al mismo tiempo, lo cual ahí me encantó porque da mucho la posibilidad de estar en este mundo sin violencia, ¿no? Decir, ok, pues sí, lo que yo digo no es, pero también lo que tú dices sí es y tampoco es, ¿no? Y ahí se crea una confusión muy que invita mucho a justo a el yin yang, ¿no? El tai chi Claro. de invitar a la unificación, a la danza, ¿no? A la integración de la realidad, porque la realidad tiene esta doble percepción. O sea, lo puedes percibir como las reglas escritas y las no escritas, lo puedes percibir como lo público y lo privado, lo puedes separar de muchas maneras, pero al final del día estas dos cosas bailan en el mismo escenario. Y uno es un personaje dentro de este gran discurso, esta gran obra, y tienes que jugar bajo esas reglas y no percibirlo así nos lleva a este constante enfrentamiento con la realidad y nosotros mismos, porque bien lo dice el Tao, ¿no? Que todo lo es y todo no lo es. Hacerlo todo es no hacer nada, como esa premisa me encanta, ¿no? Del Sí. taoísmo. Y es algo que se aprende con el tiempo, pero es más, se desaprende lo necesario para entender esto, para intentar integrarlo, porque como bien dices, para hacer lógica en aspectos deterministas, en cuestiones que tienes que sacar en exactitud para que las cosas funcionen, es decir, un diseño humano, requieres exactitud. No hay de otra, ¿no? Y cuando necesitas hacer, insisto, lo que hablábamos ahorita un poquito antes, ¿no? Que calentaban los motores, estas percepciones un poco más globales, por eso a veces funciona tanto, ¿no? Esta percepción de, incluso me atrevo a decirlo así, femenina, en donde engloban más estas valoraciones de otras variables que llegan a resultados que se adaptan a la realidad, que no son pura lógica, pero que mientras querramos mezclar, insisto, como bien lo señalas, la aristotélica vamos a caer en contradicciones. Entender que existen estas dos maneras de atajar la realidad te permite encontrar resultados, creo yo, más benéficos para el desarrollo, vamos a dejar lo bueno, lo malo, más adaptados a una realidad, porque con ambos escenarios estás jugando, ¿no? Sí, claro. Y bueno, finalmente, pues es muy rico renunciar a querer entender la realidad, ¿no? O intentar abarcar la realidad, o intentar decir esta es la verdad, o por fin ya pude Ajá. encontrar la verdad, ¿no? Pero, O pero tengo la razón, o lo que fuera, ¿no? nada más dividir entonces conceptualmente la razón, la verdad, la realidad. Creo que ahí son tres cosas totalmente distintas, ¿no? Sí, La verdad, esa existe invariablemente
en cada uno de nosotros de acuerdo a la creencia previa a la premisa y al desarrollo cognitivo que nos haga llegar ahí. Ujú. La realidad, esas son hechos puros, que para eso estaría la lógica aristotélica, que sí funda en mucho esta cuestión violenta, dinámica, que ahorita vamos a ir, es mucha la información que se Sí, contiene. sí, Por sí. eso ahorita ahí me gustaría sí dejarlo muy claro. Tener la razón como un proceso al cual pues lo enfrentamos dialécticamente como humanos para ir avanzando. Creo que no deberíamos estar tan peleados con la razón, sino integrarla al proceso. Y Sí. por otro lado, la posibilidad de que seamos ahora algo tan distinto que podamos tener relaciones y vínculos que integren la razón, no como un motivo de confrontación, sino como una manera de llegar a las mejores conclusiones posibles, ¿no? Sí, claro. Sí, fíjate que sería interesante, no sé si tú recuerdas cuál es el origen etimológico de verdad. Yo ahorita no me acuerdo muy bien, pero me gusta esto que dices, ¿no? Que Veritas, hay como, sí, ¿verdad? veritas, si no Veritas. mal recuerdo. Pero me gusta mucho esto que comentas, porque sí es, yo creo mucho en eso también, ¿no? Que es la verdad personal, ¿no? Y hasta ahí, ¿no? Claro. Como que esta es mi verdad. Por eso en la comunicación no violenta, la invitación es a hablar de tus emociones, ¿no? O de las emociones propias, ¿no? Porque es ok, no sé si tú sentiste esto, no sé si no te importa, no sé si me abandonaste, no sé si me estás criticando, no sé si te vale un carajo. Lo que sí sé es que yo me siento triste, ¿no? Lo que yo sé es que sí me siento alegre o lo que fuera, ¿no? Y también que estas son mis necesidades, o sea, y además otra cosa que comentaste, esto de la realidad, ¿no? Me gusta mucho a mí el camino de Edmund Husserl, a ti que te gusta mucho la filosofía también, que él es el que desarrolla la fenomenología, el maestro Ujú, de Martin Heidegger, que él es de los más claro. famosos, digamos, ¿no? Este, y Edmund Husserl lo que propone es la descripción, ¿no? O sea, como esta forma de acceder a la realidad, ¿no? Es nada más describo, ¿no? Este es el fenómeno, este es el vaso, este es el agua, y a partir de tú dijiste que hay que distinguir verdad, razón de realidad, y no es que, ay, me estás confrontando, ¿no? O Exacto, sea, ¿no? exacto. Y entonces solamente desde la descripción, es, ok, tú hiciste esto, tú te cogiste a otro sin mi consentimiento, ah, no, tú tuviste una relación sexual extrapareja sin un consenso, ¿no? Etcétera. Y pues ya no es que, ay, es que te importa un cara, es que eres una no sé cuánto. Ahí es donde ya empiezan todavía más los problemas, ¿no? Y Donde el juego nos exige, fíjate, qué incentivos más perversos. Cuando un hombre es capaz de disfrazar lo suficiente una realidad evidente, para una mujer esa cosa le resulta ser hasta brillante y lo admira, ¿no? En ciertas ocasiones. Y son esas dinámicas las que vienen a veces a dar. Me acordé mucho ahorita por eso que dijiste, ¿no? Como tal de ejemplo, porque sí votan cosas que son muy absurdas, pero creo que acercarnos al cómo funcionan, aparte de hacernos reír un poco cuando le tomas conciencia, también nos permitiría actuar de mejor manera, no como confrontación, sino si entiendo por qué está pasándote esto, me puedo acercar. Si tú aprendes a comunicarte, vas a hacer conciencia de lo que te está pasando y aparte vamos a poder pelotearlo hasta el grado de ver si podemos o no podemos hacer algo juntos. Yo sí, creo que cualquier comunicación asertiva y real diálogo, realmente dialéctica, nos llevaría a poder resolver lo que sea, ¿no? sí, La confrontación se da no por el hecho de que haya razones encontradas, sino por la creencia de que es la verdad. Y eso exacto, lo ponemos como equivalente a la realidad. claro, Todo se nos cae porque está hecho sobre naipes, al menos de manera lógica, ¿no? La sí, percepción nos sirve para organizar el sistemita, creo yo, o al menos así lo veo hasta el día de hoy. sí, claro, claro. Sí, y pues también hay que hablar mucho de este tema, ¿no? La percepción, cómo está tan influida por la sociedad, la cultura, la historia, la economía, ¿no? Totalmente. El género, ¿no? O sea, por eso a mí cuando hablo de temas de violencia me gusta mucho decir, a ver, mi nombre es tal, tengo tanta edad, o ando más o menos por estos años, ¿no? Me dedico a tal cosa, soy un hombre heterosexual, o sea, y todo eso me pone un montón de limitantes, ¿no? Vivo en el siglo XXI, o sea, no puedo acceder a cómo se percibía la realidad en Uzbekistán en el siglo III antes de Cristo,
que ni siquiera sé qué régimen político o qué económico, de Claro, seguro entendían totalmente. todo completamente diferente, la pareja, la sexualidad, o sea, la familia es un invento, la maternidad es un invento, todo lo que damos como natural es un invento, ¿no? En realidad, fue algo que me encantó, fíjate, estar en Tailandia, ¿no? Que es realmente es algo tan diferente, es primero es un país que no fue conquistado por el cristianismo, ¿no? Entonces eso te Y da hace una entrar a cultura. un mundo completamente distinto porque los mexicanos solemos viajar a lugares conquistados por el cristianismo, ¿no? Llámese cualquier Europa, cualquier América, o muchos lugares en Asia, África también ha sido conquistada. Lo cual pues nos habla mucho de la violencia que estamos ya acostumbrados y que damos por natural, ¿no? Hablando de zonas arqueológicas y todo, pues aquí esto no existía, ¿no? Pero llegamos a Tailandia y es un lugar en el que el cristianismo no ha llegado a implantar toda esta violencia y esta forma de entender el mundo, la vida, los mitos, ¿no? Religiosos y más, que dicho sea también de paso, el Dios cristiano es sumamente violento, ¿no? Vengativo, juzga, te condena, te observa, o sea, todas esas son cosas muy violentas, ¿no? Y la gente, los feligreses, los que creen en eso, pues tienden a actuar como los dioses de sus religiones, ¿no? Entonces, pues que no nos sorprenda porque hay tanta violencia en el mundo también, ¿no? Con una religión imperante y tan violenta. Pero de repente te sales de este mundo cristiano y en Tailandia fue algo que me impresionó muchísimo, ¿no? O sea, la violencia no se siente como aquí. Mi sistema nervioso se relajó como estuve varios meses, pues ya llegó un punto en el que ya estaba súper relax, súper alivianado, súper así, Claro. muy rico, ¿no? Pero también fue muy interesante que yo decía, no manches, los sentidos de las calles son diferentes, ¿no? O sea, yo dije, soy seguro que eventualmente no había ni calles, ¿no? O sea, eventualmente no había ni idioma, ¿no? No había ni lenguaje, no había ni en ninguna parte del mundo, ¿no? O sea, todo se fue inventando, ¿no? Ah, claro, claro. Todo es una arbitrariedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezar a pretender que tenemos la razón, pues se me hace una locura absoluta, ¿no? O sea, siempre tenemos esta limitante cultural por nuestra percepción, o sea, y nuestra percepción siempre está como influida por todas estas cuestiones Totalmente. históricas, sociales, culturales, religiosas de nuestra historia, personal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy, pues sí, relaja mucho y te aliviana mucho el decir, ok, yo no tengo la razón. Y de ahí lo que sigue, pues es entrenarse poco a poco, ¿no? En a ver, ok, voy a empezar a describir, voy a resistir la tentación de interpretar, de juzgar, ¿no? De atacar, solamente empezar a hablar de mis emociones, de mis necesidades, Claro. de lo que puedo describir de la realidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que ahí le diste a un tema, insisto, van a ser cosas que no espero que lo tomen con platillo y bombo de recepción como tal, pero sí que se den la oportunidad de pensarlo, porque es importantísimo lo que dijiste, o sea, es un Dios muy violento el cristiano. Yo les diría, ¿qué Dios no es violento? Cualquier cuestión religiosa, teológica, que es inherente al humano, pero es violenta, o sea, es superior, tiene el poder de dirigir nuestros destinos y por eso es que le rendimos pleitesía y nos da reglas y nos da... Si no nos poníamos de acuerdo, tú y yo, para no agarrarnos a garrotazos, pues necesitábamos cosas que fueran más allá de ti y de mí, ¿no? Y eso fueron cosas que amalgamaron este avance social y esta sociedad que hoy parecía que tenemos en entramado, ¿no? Es evidente, independientemente de la creencia de cada quien, que tuvo una función social. ¿Cuál es? Como bien lo dices, ¿cómo se desarrolló? No sabemos cuánto hay de arbitrariedad, cuánto hay de evolución, cuánto hay de biología. Son procesos que se dieron en tanto tiempo comparado con la existencia humana que podemos leer lo que nos dijo aquel e intentar interpretarlo para traerlo al día de hoy, pero estamos haciendo una constante descripción e interpretación. Incluso parte del gran problema de reentender nuestra condición física, o sea, hablo de cómo entendemos la física de nuestro entorno, es cuántica, ¿no? Y que nos deja claro que no podemos hacer otra cosa más que describir el sistema porque el observador también influye en ello, ¿no? Digo, sin entrar más duro, porque si no cambiamos o entrar más duro a qué dioses eran violentos o qué no, pero siempre ha existido la violencia. Hablar de la guerra es hablar de la historia humana, hablar de la teología y de los dioses es hablar de la historia humana. Entonces, no lo separo. Simplemente creo que viene el proceso ahora de integrarlo, ¿no? ¿Para qué nos sirvió?
cómo fue una gran herramienta en el tiempo y cómo el día de hoy sigue siendo o no está adaptado. O sea, los valores de la herramienta matrimonio están adaptados a la realidad del día de hoy o es simplemente una imposición violenta que genera como una premisa violenta más y más y más violencia. ¿La familia es un invento? Pues a lo mejor sí en muchos aspectos. Yo la verdad es que como tal un invento no lo creo, pero sí la manera, la forma, yo creo más en los hijos de todos, de muchas sociedades. Y Claro, eso me parece que es también una familia. Y es una manera de integrarla porque tiene responsabilidades bien establecidas. Entonces, creo yo que cada una de estas cosas se puede perfectamente mezclar en decir, ocupas la exactitud para definir las responsabilidades de cada uno y ocupas la visión global y perceptiva para dirigir a un pueblo, para entender por qué siente lo que siente y poderte comunicar con él. Por supuesto que lo necesitamos, pero cada vez que queremos negar una parte, cada vez que queremos integrarla en donde no va, en el rompecabezas que estamos, como bien dices, descubriendo, intentando entender e interpretar, si la pieza no va ahí, no va ahí. Y si ya todo mundo intentamos meterla en donde no va y no jala, ¿por qué no asumir que no va ahí y empezar a ver en dónde sí va, no? claro. Sí, totalmente. Sí, fíjate que hay en este tema de dioses violentos y no violentos, algo que a mí me impresionó mucho en Tailandia fue que una vez un monje, me metí a platicar con un monje y súper buena onda, me encantó porque todo este misterio que se mueve en la espiritualidad aquí en México, ¿no? Allá pues no existe porque pues está viva, ¿no? Es como Allá muy, viven en, se comparte, es como, ¿sabes? Como ok, hay templos, por ejemplo, el Wat Che Di Luang en Chiang Mai tiene la misma antigüedad que los templos de aquí de México, ¿no? Muchos prehispánicos y demás, pero ahí siguen habitados, ¿no? Por la misma tradición que los fundó, es algo muy bonito. Entonces conocí un monje que ahí iba a la universidad, ¿no? Entonces, pues él me empezó a contar así todo, ¿no? Como que va, ¿no? Y van, todo lo que yo le preguntaba me lo contaba así. Después se fue a hacer un rezo al templo, un canto, ¿no? Me invitó, estuve ahí con los, ¿sabes? Y me dejó grabarlo, como que qué todo así bonito. súper a toda madre, ¿no? Y dije, qué privilegio, ¿no? Me sentí súper contento. Pero una cosa que él me preguntó, me dice, ¿tú crees en Dios? Y le digo, pues es que no sé qué entiendas por Dios, ¿no? Desde ahí, Y me dice, yo no creo en Dios. Yo creo en mí. Entonces yo dije, wow, un monje que no totalmente, cree en Dios, está de por poca madre. supuesto, Porque pues el budismo no tiene dioses, ¿no? Entonces el Buda es el que inmanencia. vive dentro, ¿no? Entonces a partir de ahí es que por eso no existe tanta violencia en un país así, como sí lo existe en todo el resto de países cristianos, ¿no? Que la violencia ya está totalmente normalizada. Y que claro, allá también hay violencia y demás, pero que se vive muy distinto, ¿no? Entonces sí hay muchos ejemplos de violencia tanto en las escrituras cristianas como hinduistas como musulmanes, ¿no? Pero no se encuentran mucho en las escrituras budistas, ¿no? Pero Habría que falta hacer el ahí, ingrediente, ¿no? Que es el Dios. El Dios eres exacto, tú, por sí, eso sí, cambia sí, totalmente. Y no lo exacto, contaría yo como sí, una religión tendiente a un Dios. Al contrario, te sí, enseña a cómo hacia adentro encuentras al Dios claro, que andas buscando. Y sí, eso sí, es sí, lo poderoso. Lo sí, veo más como una filosofía del sí. entendimiento humano, ¿no? Sí, es que es una cosa muy curiosa. Yo creo que el budismo y el taoísmo en este lado, en Occidente, en países donde está muy alejado de esta sociedad, como se da allá, sí se da mucho de vivirlo como una filosofía, como algo más espiritual y todo, pero a mí me sorprendió mucho que allá sí es una religión, ¿no? O sea, Ok. de hecho, prácticamente las mismas cosas que hacen en religiones aquí, allá también se usan, ¿no? Con muchas costumbres muy parecidas, dejar limosnas, comprar cosas en los templos, ir a dejar tu ofrenda, hacer saludos al Buda, bla, inclinarse, bla, bla. O sea, hay muchas como en la jerarquía, etcétera, etcétera. Pero es interesante que eventualmente en periodos prehistóricos no había dioses, no había diosas. E incluso la diosa se dice, ¿no? En el libro Dios nació mujer, que hubo, o sea, la diosa tiene 30.000 años de antigüedad y Dios hombre tendrá 8.000, 5.000 años de antigüedad, ¿no? Por las figurillas que se han encontrado, etcétera, ¿no? Pero antes de eso, pues no había ni dioses ni diosas, ¿no? Entonces se habla de que muchas sociedades cazadoras recolectoras eran animistas, ¿no? Entonces muy interesante porque en Tailandia hay algo de animismo todavía, ¿no? Ok. Y en Bali todavía más.
Pero yo conocí una chica que era animista, ¿no? Salí con ella y es una gloria salir con una mujer tan diferente, ¿no? Porque se aprende muchísimo. Y entonces ella me dice, es que nosotros hacemos una fiesta en nuestro pueblo, ya me empezó a contar varias cosas, ¿no? Pero algo que yo le pregunté, le dije, oye, ¿por qué los árboles están vestidos? Yo fui a unas cascadas muy bonitas en Kanchanaburi y le preguntaba por qué están vestidos los árboles, ¿no? Y me dice, porque es el espíritu de ese bosque. Entonces yo decía, ok, ¿y por qué tienen vestidos de mujer? Porque el espíritu de esa mujer, de ese bosque, es mujer. ¿Y por qué tiene varios? Porque los tenían así colgados con gancho y todo, ¿no? Así como en un lazo. ¿Y por qué tienen varios? Y pues porque para que pueda elegir cuál quiere ese día, ¿no? Sí, Entonces yo dije, órale. Entonces está muy padre porque ese tipo de religión no hay esa horizontalidad o esa verticalidad, ¿no? totalmente. Entonces es muy interesante porque están al mismo nivel, ¿no? O sea, no se les ve hacia arriba, no hay que humillarse, no se les teme, ¿no? O sea, sí se les pide favores, todo, pero están como de tú a tú, es algo muy interesante, ¿no? Creo que entonces se adapta a lo que te decía. Sí, Insisto, creo que eso es lo que falta mucho en el diálogo. Las premisas a veces son creencias y cuando podemos pulir precisamente nuestras premisas, revisamos sí, nuestros procesos cognitivos y le decía yo, dígale Pachamama, el Tao, fuerza interna. Estamos hablando muchas veces de lo mismo Buda, desde puntos de Buda, desde puntos distintos. Creo yo que o sea, llamarle acá filosofía, allá religión, ¿tienes razón por esas prácticas? Sí, como la limosna, como el inclinarse, como... Sí, pero la intención es distinta. Yo me acuerdo mucho que leí, van a haber críticas al respecto también, ni modo. Anton Sandorf Lavey escribe la Biblia satánica. Ese era el padre, el Papa Negro por excelencia, ¿no? Y 70s, 80s se desarrolla él como filósofo al final de cuentas y escribe un libro bastante interesante. A mí me lo parece así, después de también leer a clásicos, me parece que es una aplicación bella de la filosofía, muy práctica, muy pragmático. Te decía, la magia de los niños, y luego te decía, pues sí, no tienen filtros, te van a decir la verdad, esa es su magia, hermano. Entonces, ponle atención, ¿quieres enterarte de cómo te percibe el mundo? Háblale a un niño, ¿no? Entonces, y él trae a colación esa manera de el Dios que andas buscando está en ti, no es más que rescatar partes de la filosofía griega, partes del budismo, porque lo señalan así. Esa es la ausencia de Dios que te pone a ti en el centro y que hace que haya un cambio de conciencia en ti, porque te das cuenta que la responsabilidad de la vida, independientemente de la creencia interna, está en la acción externa que te lleva a tener una mejor vida, un entendimiento con los otros. Lo decías tú muy bien el otro día en una charla. Las relaciones con los otros parecen ser el secreto de una buena vida, y lo hemos dicho toda la vida, pero por eso es tan difícil crear una buena relación, porque tardamos mucho tiempo en llegar a estadios en los que la comunicación con otro ser humano sea más allá de lo utilitario, ¿no? Al igual que una creencia, al igual que un lenguaje, es muy distinto ver el lenguaje de manera utilitaria a ocuparlo para intentar entenderte con otro humano. O claro. sea, es muy distinto ocupar el sistema social o las instituciones de manera consciente a ir por la vida exigiendo tu derecho a que como si te debiera algo el mundo. Entonces, creo que esa visión ausente de un Dios que resuelva o que esté en sus manos te pone a ti en medio del plato. Y ahí es en donde viene un cambio radical, desde donde venga, ¿no? Por eso te digo, creo que estamos muy en la sintonía del, no importa desde qué magia lo querramos ver, si lo queremos ver como magia, hay muchísimos filtros que así el científico a mí se me hace mágico. Descubrir cosas, o sea, analizar Terminator como algo posible en el futuro me parece que es una locura, ¿no? Analizar Matrix como una metáfora de una realidad cercana me parece una locura. Eso si no es magia, no sé qué puede hacerlo, ¿no? Pero Sí, claro. para mí lo es. Confrontado de cualquier perspectiva, pero observarlo con conciencia te pone a ti en medio. Y entonces esto cambia para cómo juego, cómo entro, ¿no? Cómo me entiendo realmente con otro ser humano. Y entonces sí, cómo construyo cómo consigo partners reales en este mundo que decíamos hace rato, qué tan natural ya es, qué tan apegado a la realidad está, ¿no? O a una realidad que podamos nosotros procesar o vivir dentro de la descripción que podemos hacer, ¿no? Claro.
Sí, fíjate que a una manera muy padre que a mí me gusta del taoísmo de entender esta como divinidad, por decirlo de alguna forma interna, es que se vive mucho en el retiro de oscuridad que hacemos, ¿no? O sea, para quien no sepa, nos metemos 1, 2 o hasta 3 semanas a la oscuridad y en la oscuridad de manera natural empezamos a segregar sustancias mágicas que son llamadas las moléculas del espíritu, como el 5-MeO-DMT, el DMT, que pues son las mismas sustancias que tienen la ayahuasca, el sapo, el Wow. bufo, la shanga, la yurema y demás, ¿no? Entonces, pues cuando tú puedes producir esas sustancias de manera natural sin ninguna sustancia externa, te cambia la vida, ¿no? O sea, dices, a ver, espérame, ¿no? O sea, soy un ser absolutamente mágico, increíble. Tremendamente poderoso, o sea, sí. Sí, y que la realidad no es nada más esta que veo en la luz, ¿no? Porque resulta que todos los días se hace de noche, ¿no? Y resulta que tenemos cuevas de manera cenotes, yo acabo de entrar a cenotes, estuve en el Caribe, cenotes en donde se logra la oscuridad total, todos y todas eh, las culturas, o bueno, la gran mayoría han tenido acceso a las cuevas, todos venimos de las cuevas, ¿no? Totalmente. Por eso se dice que el hombre en las cavernas y bla, bla, bla. Entonces, ¿cuál es esta realidad a la que nos aferramos tanto que deja de ser y de tener validez con solo unos días de estar en la oscuridad, ¿no? Entonces, de repente se abre todo un mundo mágico, alucinante, increíble, poderosísimo, en el que toda esa molécula del espíritu que se empieza a producir internamente, pues te conecta con esos estados divinos, ¿no? Por eso Teotihuacán significa el lugar donde hombres se convierten en dioses, Ujú. porque ellos entraban a la oscuridad debajo del templo de Quetzalcóatl, tenían su túnel y su cámara oscura y empezaban allá a producir esta sustancia, obtenían estados de iluminación y ahí se convertían en dioses o en diosas, ¿no? También hay que decir diosas mujeres, Claro. porque también tenían esculturas femeninas ahí dentro de esa cámara oscura, ¿no? Entonces, en el Tao, cuando empiezas a entrar a esos estados de conciencia, se ve exactamente lo mismo que fotografiaron los científicos hace poco, hablando de los paralelismos con la Claro. magia y la ciencia, que es esta fotografía que hicieron de la materia oscura del universo, que así la pueden ver, que los científicos empezaron a decir, a ver, nuestras cuentas no checan No va, si que no es, hubiera claro. materia entre estas cúmulos de estrellas y demás, y estos otros, ¿no? Entonces dijeron, tiene que haber algo ahí que no estamos viendo. Hicieron todo un estudio y esta fotografía, digamos, se descubrió que había toda una materia oscura que junto con la energía oscura del universo resulta que constituye el 96% del el universo conocido, ¿no? O sea, es muchísimo más lo que no sabemos que lo que Es sabemos, ¿no? totalmente, o sea, esa es la cuestión. No sabemos qué es, No pero sabemos, ahí está, porque pero ahí el está. cálculo no nos deja otra Sí, conclusión lógica. sí, sí, ¿Ves? sí. O sea, Sí, sí, sí. esa mezcla Sí, sí, impresionante sí. en donde si no lo entiendes, que el proceso lógico nos lleva a ver que hay algo ahí. Y eso te da una conclusión tan abstracta que te cambia, que es, no sabemos el 96% de lo que decimos que conocemos del universo. O sea, Claro. ya, ahí tienes una buena, Sí. pero necesitas un proceso, ¿no? Que te lleve a llegar ahí. Y creo que parte de esta sociedad actual es no creer en los procesos. La inmediatez de toda situación hace que, ¿cómo le vamos a convencer a alguien de que se meta 3 semanas a la oscuridad? ¿Qué Claro, proceso más ilógico? ¿Me explico? claro, claro. Hasta que no empiezas a jugar con lo que eres, hasta que no realmente aprendes, todo el mundo habla de autoestima y valorar su persona y su soledad, pero realmente en esta sociedad la gran mayoría está desgastado, metido en su casa porque no entiende la dinámica social y mucho menos puede entrar en el juego en ella. Y cuando te empiezas a dar cuenta de eso, cambia, empiezas a jugar con lo que eres. No sé si el juego vaya a mutar en algún momento a que realmente creemos reales redes como tal de muchas personas en ello. Yo quiero creer que sí, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Sin embargo, es un proceso lento para la comparativa de la vida, lo que dura la vida humana. Entonces, Sí, es mientras más rápido formes esa conciencia y dudes de lo que hemos ido formando, más te abre a reentender precisamente bajo cualquier otra idea y cuestionarte hacia adentro y poder ver esas, ¿cómo poderle llamar? Esas herramientas que están dentro de nosotros, esas, o sea, porque espíritu, magia, llamarlo también de una manera un tanto determinada sería capacidades,
porque la hay, o sea, yo estoy consciente de manera empírica incluso que eso es posible. Claro. Entonces me parece, digo, a lo mejor en un nivel totalmente distinto a lo que tú ya llevas caminado, llevas un proceso profundo en ello, ¿no? Pero en mi experiencia con la meditación, con los procesos y demás que ya hemos llevado juntos y yo por mi cuenta, sí ha habido momentos en los que digo, ah, caray, esto es potente y meramente con trabajar en tu respiración, trabajar en el pensamiento, o sea, se me han ido literalmente horas seguidas en la contemplación de una idea y en estar enfocado en ella. Eso es un superpoder que las personas no entienden. El Claro, enfocarse de esa manera es sí. potentísimo, ¿no? Y justo ahorita que estamos hablando de la percepción, ¿no? Que la que tanto nos aferramos en esta cultura que nosotros percibimos bien y el otro no. Total. También está influenciada por la postura, ¿no?